Nunca pensé que mi propio hijo, siendo doctor, me vería a los ojos mientras me estaba desangrando en una camilla y me soltaría. Antes me muero yo a tener que salvar a un viejo como tú. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Tiago, cuando los médicos le pidieron el favor de que donara sangre para salvarme la vida. Lo que él no sabía es que yo tenía una cámara escondida grabando todito lo que hacía. Pero antes de seguir, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios qué hora es allá donde estás. Me llamo Camilo Fernández Gallardo, tengo 68 años, y toda mi vida pensé que había criado bien a mi hijo. Levanté un imperio de bienes raíces desde cero, dándole duro por 40 años, trabajando hasta 18 horas al día, para que Tiago tuviera todo lo que yo nunca pude tener. Le pagué los mejores colegios de paga aquí en Madrid, una carrera de medicina en la Complutense. Hasta le regalé su primer consultorio cuando se graduó. Yo pensaba que había criado a un hombre derecho, a un doctor que sabía lo importante que es salvar vidas. ¡Qué iluso fui! Todo comenzó el martes 23 de octubre, del 2024 a las 3 de la mañana. Llevaba días sintiéndome raro, con dolores en la panza que al principio pensé que eran por la edad. Esa noche el dolor se puso heavy y empecé a vomitar sangre. Mi vecino, Unai Guerrero Hurtado, me halló tirado en el pasillo del edificio donde vivo, aquí en el barrio de Salamanca, y llamó a la ambulancia de volada. En el Hospital Universitario La Paz, el doctor Oliver Rentería Salgado me explicó que estaba grave. Tenía una hemorragia interna bien fuerte por la ruptura de varices esofágicas, una cosa que ni sabía que tenía. La presión se me había bajado un montón, y necesitaba una transfusión de sangre o negativo urgente. El problema era que el banco de sangre del hospital casi no tenía de mi tipo de sangre, y yo estaba en las últimas. Señor Fernández, me dijo el doctor Rentería con una voz seria, necesitamos contactar a su familia que sea compatible. Su tipo de sangre no es muy común, y cada minuto cuenta. La enfermera Alba Benítez Izquierdo había llamado a Tiago, que llegó al hospital a las 5:15 de la mañana. Cuando vi entrar a mi hijo por la puerta de urgencias, sentí un alivio que no se puede explicar. Tiago ya tenía 42 años. Era cirujano cardiovascular en el Hospital Clínico San Islas, y sabía muy bien que teníamos el mismo tipo de sangre, porque ya me había donado antes cuando me operaron de algo más leve. Pensé que ya había pasado lo peor. El doctor Rentería se acercó a Tiago y le explicó rápido lo que pasaba. Doctor Fernández, su padre necesita una transfusión urgente. Usted tiene el mismo tipo de sangre, según nuestros archivos. ¿Nos podría donar 400 mililitros? Es cuestión de vida o muerte. Lo que pasó después cambió para siempre lo que pensaba de mi hijo. Tiago me quedó mirando con una cara que nunca le había visto. No era de preocupación, ni de cariño de hijo. Era algo más frío y pensando las cosas. Se quedó callado por unos segundos que se me hicieron eternos. Doctor Fernández, insistió el doctor Rentería. Necesitamos su respuesta ya. Tiago respiró hondo y dijo esas palabras que se me quedaron grabadas para siempre. No voy a donar ni una gota de mi sangre para salvar a este fracasado. Prefiero morirme yo a tener que salvar a un viejo como tú, papá. Se hizo un silencio en urgencias que se podía cortar con un cuchillo. La enfermera Alba se quedó con la boca abierta. El doctor Rentería no se lo podía creer. Yo sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. El dolor de la hemorragia no se comparaba con el dolor de oír esas palabras de mi propio hijo. Pero, doctor, tartamudeó el doctor Rentería. Es su padre. Se está muriendo. Exacto, respondió Tiago con una sonrisa mala que no voy a olvidar nunca. Y cuanto antes se muera, mejor para todos, sobre todo para mí. Después de que Tiago soltara esas palabras tan dolorosas, el doctor Rentería tuvo que buscar otras opciones para salvarme la vida de volada. Por suerte, encontraron un donante compatible en otro hospital y me hicieron la transfusión bien, pero el daño ya estaba hecho. Mi propio hijo había preferido verme morir antes que mover un dedo para ayudarme. Los siguientes 5 días que estuve en el hospital, decidí hacerme el que estaba más grave de lo que era. Los médicos me habían estabilizado, pero yo hacía como que estaba confundido, muy débil y que me costaba hablar bien. Quería ver cómo actuaba mi familia cuando pensaran que me estaba muriendo, o peor aún, que estaba perdiendo la cabeza. El viernes por la tarde, mientras hacía como que dormía en la cama del hospital, escuché una conversación entre Tiago y su esposa Mariona que me dejó helado. Habían entrado despacio al cuarto, pensando que yo estaba inconsciente por las medicinas. ¿Estás seguro que no nos puede oír?,
susurró Mariona nerviosa, mirando hacia mi cama. Completamente, respondió Tiago con una frialdad total. Los médicos dijeron que está teniendo episodios de confusión severa. Además, le están dando calmantes bien fuertes. No se va a enterar de nada. Lo que escuché después me demostró que mi hijo era cruel a más no poder. Mariona empezó a hablar de lo que iban a hacer conmigo, como si yo fuera un estorbo del que se querían deshacer rápido. Tiago, no podemos esperar más, dijo Mariona con una voz fría. Tienes que mover los papeles para meterlo en la residencia de ancianos Santa Teresa. Cuanto más tiempo pase, más riesgo hay de que se ponga bien y perdamos nuestra oportunidad. Ya hablé con el director de la residencia, respondió mi hijo. Pueden tenerlo listo para el miércoles de la semana que viene. Una vez que esté ahí, va a ser más fácil demostrar que no está capacitado para manejar sus cosas. Mariona se acercó más a la cama donde yo estaba tirado, mirando cómo respiraba para que pareciera que no estaba escuchando nada. ¿Y qué vamos a hacer con las propiedades?, preguntó en voz baja. El edificio de apartamentos en Chamberí, la casa en Marbella y sobre todo la cuenta bancaria principal. Según el notario, tiene casi 800.000 euros en efectivo, sin contar las inversiones. Ya tengo todo planeado, respondió Tiago con una seguridad que me dio miedo. Una vez que esté en la residencia, vamos a presentar los documentos médicos que preparé con mi colega, el doctor Escobedo. Vamos a decir que tiene demencia senil avanzada y que no puede tomar decisiones por sí mismo. Así me van a nombrar su tutor legal a mí. ¿Estás seguro que va a funcionar?, insistió Mariona. No podemos equivocarnos. Si se descubre que está perfectamente bien, no te preocupes, la interrumpió Tiago. Tengo 30 años de experiencia como médico. Sé cómo hacer un informe que nadie pueda discutir. Además, ya hablé con el abogado Martínez Rueda. Por 3.000 euros se va a encargar de todos los trámites sin hacer preguntas. Mariona como que se relajó un poco, pero todavía tenía sus dudas. ¿Y si Olatz sospecha algo?, preguntó, refiriéndose a mi nieta de 16 años. Sabes que ella adora a su abuelo. Siempre han sido muy unidos. Olatz es una adolescente, respondió Tiago con desprecio. ¿Qué va a poder hacer? Además, una vez que tengamos el control de la lana, podemos mandarla a estudiar al extranjero, lejos de aquí, lejos de problemas. La plática siguió por otros 10 minutos, y ahí descubrí cosas horribles sobre sus planes. Llevaban meses preparando todo esto, esperando el momento perfecto. Mi problema de salud había sido la oportunidad que estaban buscando. Tiago soltó que tenía deudas enormes que yo ni sabía. Había perdido un juicio por hacer mal su trabajo el año pasado, y tenía que pagar una lana de 320.000 euros a la familia de un paciente que se había muerto por su culpa. Aparte, había estado metiendo su dinero en negocios chuecos que habían terminado en pérdidas grandes. Sin el dinero del viejo, vamos a perder la casa, el coche, todo, admitió Tiago desesperado. Los abogados de la familia Campos no van a esperar mucho tiempo. Si no pagamos la lana antes de que termine el año, nos van a quitar todo. Mariona asintió como entendiendo. Por eso es tan importante actuar rápido. Una vez que tengamos acceso a sus cuentas, podemos pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Cuando por fin se fueron, mi cabeza estaba dando vueltas. En menos de una semana, había descubierto que mi hijo no solo me había negado la sangre que me pudo haber salvado la vida, sino que aparte estaba planeando robarme todo lo que había trabajado por años. Pero había algo que Tiago y Mariona no sabían. Algo que iba a cambiar todo, y que iba a hacer que el cazador se volviera la presa. Lo que Tiago y Mariona no sabían para nada era que, desde hace 6 meses, yo había puesto un sistema de grabación de audio en varios lugares por una cosa totalmente diferente. Mi vecino de abajo, Saúl Villalobos Jiménez, había estado robando cartas y paquetes del edificio, y, como yo era el presidente de la comunidad, necesitaba pruebas para denunciarlo. Había puesto aparatos chiquitos para grabar que se prendían con la voz en la entrada, en mi oficina, y, por casualidad, también en mi cuarto. Cuando regresé a casa el lunes después de que me dieron de alta, lo primero que hice fue revisar todas las grabaciones del hospital. Tenía un aparato que siempre traía conmigo en la bolsa de mi chamarra. Algo que había comprado por consejo de mi abogado después de tener problemas con unos inquilinos en mis propiedades. Al escuchar las grabaciones, confirmé cada palabra mala que había dicho mi hijo. Su negativa a donarme sangre, sus planes para meterme a un asilo con mentiras, y toda la conspiración para robarme estaba grabada con claridad, pero necesitaba más información antes de actuar.
En los días siguientes, seguía haciéndome el débil y confundido cada vez que Tiago o Mariona me visitaban. Era importante que creyeran que su plan estaba funcionando bien, mientras contacté a mi investigador privado de confianza, Quirino Hurtado Urbina, que ya había trabajado para mí antes resolviendo problemas con inquilinos y checando los antecedentes de socios. Don Camilo, me dijo Quirino en nuestra reunión secreta en el café comercial de la Glorieta de Bilbao, necesito que me dé todos los detalles que pueda sobre las cosas de dinero de su hijo. Si de verdad tiene las deudas que dice, debe haber dejado pruebas. Le di toda la información que había juntado, nombres de abogados, fechas del juicio por mala práctica y los pedazos de conversación que había grabado. Quirino tomó notas y me prometió resultados en 72 horas. Mientras esperaba el informe de Quirino, decidí investigar por mi cuenta algunas cosas que me preocupaban. Le llamé a mi viejo amigo Islas Salgado Luján, que había sido director del Colegio de Médicos de Madrid por 15 años antes de retirarse. Islas tenía contactos en todo el sector de salud de Madrid. Camilo, me parece raro lo que me cuentas, me dijo Islas después de escucharme. Tiago siempre tuvo buena reputación en el hospital. Pero, ahora que lo mencionas, hace unos meses hubo rumores sobre un caso complicado en el San Islas, pero no se supo nada más. Islas prometió preguntar y averiguar qué había pasado con mi hijo. Mientras tanto, yo seguía actuando como un viejito confundido. Algo que cada día me costaba más. El jueves por la tarde, Quirino me llamó con noticias que eran peores de lo que pensaba. Habíamos quedado de vernos en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal, donde podíamos hablar sin que nadie nos escuchara. Don Camilo, empezó Quirino con cara seria. La situación de su hijo es mucho peor de lo que se imaginaba. Logré tener acceso a documentos de la corte que muestran que Tiago fue demandado no por un caso de mala práctica, sino por 3 casos diferentes entre enero y julio de este año. El informe de Quirino revelaba una realidad horrible. Tiago había estado haciendo cirugías que no eran necesarias a pacientes viejos, cobrando mucho dinero por cosas que no necesitaban. La familia Campos, que mencionaron en su conversación, no era la única. Había al menos 6 familias más que habían presentado demandas en la corte contra su hijo. Según mis contactos en los juzgados, siguió Quirino, las deudas que debe pagar son de más de 500.000 euros. Pero hay algo peor. La Fiscalía está investigando posibles delitos de fraude y lesiones graves. Podría ir a la cárcel de 5 a 8 años si se prueban todos los cargos. La información era demasiada, pero Quirino no había terminado. Había descubierto que Mariona, lejos de ser una víctima, había sido cómplice de su marido. Como abogada que sabe de leyes de salud, había ayudado a escribir contratos engañosos y había aconsejado a Tiago sobre cómo evitar problemas con la ley. Su nuera tiene su propia oficina de abogados, pero está a punto de perderlo todo, explicó Quirino. Ha estado sacando dinero de las cuentas de clientes para pagar los gastos legales de Tiago. El Colegio de Abogados ya empezó una investigación en su contra, pero la revelación más fuerte estaba por venir. Quirino había descubierto que Tiago y Mariona habían estado falsificando mi firma en varios documentos en los últimos meses. Habían tratado de pasar mi departamento de alquiler en Malasaña a nombre de una empresa fantasma que ellos controlaban. Solo la intervención de su notario, don Éndica Flores Galindo, evitó que se hiciera la transferencia, me explicó Quirino. Don Éndica sospechó cuando vio que la firma no era igual a las que tenía en sus archivos, y decidió esperar para hablar con usted. Ahora entendía por qué Tiago y Mariona estaban tan desesperados por demostrar que yo estaba loco. No era solo para tener mi dinero, sino para que fuera legal todas las falsificaciones que ya habían hecho. Si lograban que me declararan incompetente, podían decir que cualquier cosa rara en los documentos era por mi estado mental. Esa noche, solo en mi departamento, revisé toda la información que había juntado. Tenía grabaciones de sus pláticas planeando todo, pruebas de sus deudas enormes, evidencia de que habían falsificado documentos y testimonios de personas que habían sido víctimas de Tiago. Era hora de defenderme y atacar. Con todas las pruebas que tenía, era momento de hablar con gente que supiera para que me ayudaran a usar esta información de manera legal. El viernes por la mañana pedí una cita urgente con mi abogado de confianza, don Iker Luján Macías, que había manejado todos mis asuntos legales por los últimos 20 años. Don Camilo, me dijo Iker después de revisar bien todos los documentos que le di. Esto es mucho peor de lo que pensaba. No estamos hablando solo de un intento de robar a su familia,
sino de una red de delitos que afecta a mucha gente. Iker me explicó que las firmas falsas eran delitos de falsificación de documentos, que los planes para declararme incompetente eran intento de fraude, y que las cosas chuecas que había hecho Tiago podían ser delitos contra la salud pública. Cada una de estas acusaciones podía dar muchos años de cárcel. Pero, siguió Iker, debemos tener mucho cuidado. Su hijo y su nuera son profesionales con contactos en el gobierno y en el mundo de la medicina. Necesitamos un plan que sea seguro. En nuestra reunión de 3 horas, hicimos un plan que atacaría desde varios lados a la vez. Primero, íbamos a denunciar a la Fiscalía Provincial de Madrid por los delitos de falsificación de documentos. Segundo, íbamos a mandar todas las pruebas del fraude médico al Colegio de Médicos y a la Agencia Española de Medicamentos. Tercero, íbamos a demandar para recuperar el dinero que habían robado. Pero hay algo más importante que todo esto, me advirtió Iker. Necesitamos proteger todo su dinero. Si Tiago y Mariona sospechan que los está investigando, pueden tratar de hacer sus planes más rápido o hasta destruir pruebas. Esa misma tarde, con Iker, fui a todos mis bancos para poner más seguridad. Cambié todas las contraseñas. Dije que cualquier movimiento de más de 1.000 euros necesitaba que yo fuera en persona con 2 identificaciones, y pedí que me avisaran si alguien trataba de entrar a mis cuentas. En el Banco Santander de la sucursal de Benítez, donde tenía mi cuenta principal, la directora, doña Benita Rentería Molina, me dijo algo que me asustó. Señor Fernández, me dijo Benita preocupada, hace 2 semanas vino su hijo con una abogada. Trajeron documentos médicos que decían que usted tenía problemas de memoria y pidieron acceso a sus cuentas. ¿Y qué hicieron ustedes?, pregunté enojado. Por suerte, nuestro protocolo dice que estas cosas las tiene que hacer el Departamento Legal Central, lo que tarda 15 días, respondió Benita. Además, pedí hablar con usted antes de hacer cualquier cambio en su cuenta, pero su hijo dijo que no se podía porque usted no estaba bien. Iker tomó notas de todo esto y pidió copias de los documentos que Tiago había presentado. Cuando los revisamos, descubrimos algo increíble. Los certificados médicos eran falsos, pero no los había hecho Tiago, sino su colega, el doctor Ametz Escobedo Guerrero, que había cobrado por hacer esos documentos. Esto hace que todo sea más grande, dijo Iker. Ahora tenemos pruebas de que hay otros doctores metidos en esto. En los días siguientes, mientras seguía haciéndome el confundido con mi familia, trabajé mucho con mi equipo legal para hacer más fuerte nuestro caso. Quirino, mi investigador, había hablado con algunas de las víctimas de Tiago y sus testimonios eran terribles. Una de las víctimas, doña Leire Rosales Hurtado, una señora de 74 años, me contó su experiencia por videollamada. El doctor Fernández me convenció de que necesitaba una cirugía del corazón urgente, explicó doña Leire temblando. Me dijo que si no me operaba, me iba a morir en 3 meses. Pagué 45.000 euros por algo que, después supimos, no necesitaba. Mi corazón estaba perfecto. El caso de doña Leire era muy grave porque Tiago había falsificado sus exámenes del corazón para decir que necesitaba la cirugía. Había cambiado electrocardiogramas, manipulado ecocardiogramas, y había pagado a gente del laboratorio para que dieran resultados falsos. Pero lo peor, siguió doña Leire, es que en la operación, el doctor Fernández dañó una arteria que estaba bien. Ahora tengo problemas del corazón que no tenía antes. Mi familia está arruinada, y mi salud está destrozada por su culpa. Cuando terminó la videollamada, me quedé callado por un rato. No podía creer que mi hijo fuera capaz de hacer tanto daño a gente inocente, pero lo peor era darme cuenta de que yo, sin querer, había pagado por su educación y había ayudado a crear a este monstruo. Iker me sacó de mis pensamientos con una idea que cambiaría todo nuestro plan. Don Camilo, me dijo decidido, creo que es hora de tenderles una trampa a su hijo y a su nuera. Tenemos pruebas para demandarlos, pero si Locke Padilla que hagan algo que los incrimine más, podemos asegurarnos de que reciban un castigo mayor y evitar que puedan usar sus contactos. La trampa que Iker propuso era simple y peligrosa. El plan era organizar una reunión familiar donde yo haría como que estaba totalmente loco, dando a Tiago y Mariona la oportunidad perfecta para decir todos sus planes en frente de testigos y grabadoras profesionales. Vamos a hacer como que quiere cambiar su testamento, explicó Iker. Les vamos a decir que está confundido sobre sus propiedades y que quiere repartir todo antes de morirse. Esto los obligará a mostrar quiénes son en verdad y a decir cosas que los incriminen.
Para hacer esto, necesitábamos la ayuda de mi notario, don Éndica Flores Galindo, que ya había demostrado ser honesto al detener las transferencias falsas. Éndica aceptó ayudar después de saber todo lo que estaba pasando. Don Camilo, me aseguró Éndica, como notario, he visto muchos casos de abuso contra gente mayor, pero nunca algo tan elaborado y cruel. Será un honor ayudarle a desenmascarar a estos criminales. El miércoles siguiente llamé a Tiago desde mi teléfono, haciendo como que estaba confundido y débil. Hijo mío, le dije con voz temblorosa, necesito verte urgente. Estoy preocupado por mis cosas, por el dinero, por todo. Creo que me voy a morir pronto, y no sé qué hacer con mis propiedades. Tiago respondió con una preocupación falsa que me dio asco después de saber sus intenciones. Papá, tranquilo, me dijo con voz suave. Mariona y yo iremos mañana por la tarde para hablar contigo. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Es que no me acuerdo dónde tengo los papeles importantes, seguí actuando. A veces se me olvidan las cosas, hijo. ¿Crees que me está pasando algo grave en la cabeza? Es normal a tu edad, papá, respondió Tiago, y noté que estaba contento. Por eso es importante que arregles tus asuntos mientras puedas. No te preocupes, mañana lo solucionamos. Esa noche, Iker y su equipo pusieron grabadoras de audio y video en mi sala. Usaron cámaras chiquitas escondidas en los cuadros, las plantas, hasta en el reloj que había sido de mi papá. Los micrófonos eran tan chicos que no se veían, pero grababan todo con buena calidad. Acuérdese, don Camilo, me dijo Iker. Tiene que verse confundido, pero no loco. Queremos que crean que puede decidir sobre su testamento, pero que está lo suficientemente mal como para que lo puedan manipular. El jueves a las 4 de la tarde, Tiago y Mariona llegaron a mi departamento. Yo los recibí en pijama y bata, con el pelo revuelto y haciendo como que me costaba reconocerlos. Tiago, ¿eres tú, hijo?, pregunté haciéndome el confundido. Ah, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Ah, Mariona, claro. Perdonen, a veces se me olvidan las cosas. Mariona vio a Tiago. Era obvio que pensaron que mi forma de actuar confirmaba que estaba peor de lo que pensaban. Papá, dijo Tiago sentándose a mi lado en el sillón, nos dijo que quería hablar de sus propiedades y su dinero. ¿Qué le preocupa? Es que no sé dónde tengo los papeles, respondí nervioso. Tengo dinero en el banco, ¿verdad? Y también tengo casas. Pero no me acuerdo cuántas ni dónde están. Tengo miedo de que cuando me muera todo se pierda. Mariona se acercó con cara de preocupación, pero yo veía que le brillaban los ojos por la codicia. Don Camilo, me dijo con voz suave, no se preocupe. Tiago y yo podemos ayudarle a organizar todo. ¿Por qué no nos cuenta qué propiedades se acuerda que tiene? En la siguiente hora, hice como que estaba confundido sobre mis cosas mientras ellos trataban de sacarme información. Di cifras incorrectas, fechas equivocadas y lugares que no eran. Cada error que cometía parecía calmarlos, haciéndoles creer que de verdad estaba perdiendo la cabeza. Papá, dijo Tiago, creo que sería bueno que firmara algunos papeles para que todo esté en orden. Mariona puede hacer los papeles para que no se preocupe más. ¿Qué tipo de papeles?, pregunté haciéndome el inocente. Bueno, respondió Mariona con cuidado, podríamos hacer un poder para que Tiago pueda manejar sus cuentas y pagar sus facturas. También sería bueno pasar las propiedades a su nombre para evitar problemas con el gobierno cuando llegue el momento. ¿Quieres decir cuando me muera?, pregunté directo. Exactamente, confirmó Tiago sin mostrar nada. Es lo más inteligente que puede hacer ahora que todavía está bien. Lo que dijeron después superó mis expectativas. Creyendo que estaba totalmente indefenso y que me podían manipular, empezaron a dar detalles específicos de sus planes que nunca había escuchado. Mire, papá, dijo Tiago con maldad. La verdad es que Mariona y yo hemos estado preparando todo esto por meses. Sabíamos que tarde o temprano su mente empezaría a fallar y necesitábamos estar listos. Tiago tiene razón, añadió Mariona. Hemos hablado con varios especialistas y todos dicen que lo mejor para usted es que alguien más joven y capacitado maneje su dinero. Pero yo todavía puedo pensar, protesté. No estoy loco. Tiago se rió con frialdad. Papá, la semana pasada me preguntó 3 veces lo mismo en 5 minutos. Ayer le dijo a Mariona el nombre de mi madre, que murió hace 15 años, y ahorita no se acuerda dónde guarda sus papeles. ¿De verdad cree que puede manejar 800,000 euros? La conversación siguió por 20 minutos, y con cada palabra
Tiago y Mariona se hundían más en sus mentiras y mostraban lo grande que era su plan. Lo que más me dolió fue saber que hasta habían metido a mi nieta Olatz en sus planes. ¿Y qué vamos a hacer con Olatz?, preguntó Mariona viendo hacia la puerta, como si tuviera miedo de que Olatz apareciera. Olatz no va a ser un problema, respondió Tiago con frialdad. Le diremos que el abuelo está enfermo y que necesita cuidados especiales. Cuando tengamos todo en orden, la mandaremos a estudiar a Londres con mi hermana Benita, lejos de aquí, lejos de preguntas. ¿Pero no va a sospechar cuando vea que su abuelo ya no vive en su departamento?, insistió Mariona. Cuando se dé cuenta, ya será tarde, respondió Tiago. Además, Olatz es una niña. ¿Qué va a poder hacer contra dos adultos con estudios y contactos? Escuchar cómo planeaban manipular a mi nieta, la única persona que me amaba, fue cuando decidí que ya había escuchado suficiente. Era hora de mostrar mi carta ganadora. Me levanté despacio, haciendo como que necesitaba agarrarme del sillón, y caminé a mi escritorio donde guardaba documentos importantes. Tiago y Mariona me vieron con atención, esperando a que me pusiera mal otra vez. «Hijo», dije viéndolos, «hay algo que necesito mostrarte antes de firmar nada». «¿Qué es, papá?», preguntó Tiago impaciente. En vez de responder, saqué mi teléfono y marqué un número que me sabía de memoria. Sonó el teléfono. «Iker», dije claro, «ya pueden subir con Endika. Tenemos todo lo que necesitábamos». La cara de Tiago y Mariona cambió de golpe, de confianza a confusión, y luego a terror cuando entendieron lo que pasaba. «Papá», dijo Tiago, «¿de qué hablas? ¿Quién es Iker?». En vez de responder, fui a la ventana y abrí las cortinas que habían estado cerradas. La luz del sol iluminó toda la sala, mostrando las cámaras chiquitas que habían estado grabando todo. «¿Ves esa cámara detrás del cuadro de tu abuela, Tiago?», dije señalando. «Y esa en la planta y el micrófono en el reloj que fue de mi padre». Mariona se levantó del sillón pálida. «¿Qué significa esto, Camilo?», preguntó temblando. «Significa, querida Mariona», respondí con calma, «que en los últimos 90 minutos han dicho enfrente de cámaras todos los delitos que han hecho y que planean hacer». Se escucharon pasos y la puerta se abrió. Iker entró con Endika, mi notario, y dos personas que Tiago y Mariona no conocían. «Buenas tardes», dijo Iker a mi hijo y mi nuera. «Soy Iker Luján Macías, abogado de don Camilo, y estos son el inspector Dávila Guerrero del Río de la Policía Nacional y la fiscal Benita Urbina Treviño». Se hizo un silencio. Tiago y Mariona se quedaron quietos, procesando lo que pasaba. «Inspector», dijo Tiago. «Fiscal, no entiendo». El inspector Guerrero les mostró su identificación. «Doctor, Tiago Fernández Macías y doña Mariona Macías Ugalde están bajo investigación por delitos como falsificación de documentos, intento de fraude, conspiración y, en el caso del doctor Fernández, también por negligencia médica y daño a pacientes». «Esto es ridículo», gritó Mariona. «No hemos hecho nada malo. Solo tratábamos de ayudar a un anciano que está perdiendo la cabeza». «De verdad», dijo la fiscal Urbina con una sonrisa. «Entonces, ¿pueden explicarnos por qué trataron de falsificar la firma de don Camilo en documentos para pasar propiedades? ¿Y por qué el doctor Fernández presentó certificados falsos en 3 bancos, diciendo que su padre tenía demencia?» Tiago habló, pero lo que dijo empeoró las cosas. «¿Cómo pueden acusarme de falsificar certificados médicos?», protestó. «Soy un cirujano con 30 años de experiencia. Sé mejor que nadie cómo está mi padre». «Por eso es tan grave», respondió la fiscal. «Un doctor que usa su trabajo para defraudar a su familia y a pacientes inocentes merece el castigo más grande». Iker se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Don Camilo», me dijo, «¿está listo para contarles todo lo que sabe sobre los delitos de su hijo y su nuera?». Vi a los ojos de Tiago, el hijo que había criado, el que me había negado su sangre y que había tratado de robarme. «Inspector», dije con voz firme, «tengo mucho que contarles». En las siguientes 2 horas, mi sala se volvió una sala de interrogatorio donde conté todo lo que había investigado. El inspector Guerrero tomó nota, y la fiscal Urbina revisó los documentos, las grabaciones y las pruebas. «Empezaré por el principio», les dije mientras Tiago y Mariona seguían callados. «El 23 de octubre, mi hijo me negó una transfusión de sangre que me podía haber salvado, diciendo, prefiero morirme yo a salvar a un viejo como tú. Todo eso está grabado». Iker puso la grabación del hospital en el aparato de sonido que habíamos preparado. Escuchar otra vez esas palabras feas.
Pero ahora enfrente de gente de la ley, me dio gusto como no sentía en meses. Pero eso fue solo el principio. Seguí. Después, supe que mi hijo y mi nuera habían estado planeando declararme loco para robarme todo y pagar las deudas que Tiago había juntado por hacer mal su trabajo como doctor. La fiscal Urbina interrumpió para preguntarle a Tiago. «Doctor Fernández», le dijo seria, «nuestras investigaciones muestran que tiene al menos 6 demandas por 540.000 euros. ¿Es correcto?» Tiago vio a Mariona antes de responder. «Fiscal, esas demandas no son ciertas», mintió. «Son pacientes que quieren dinero fácil demandando a doctores exitosos. Mi seguro pagará todo». «¿Su seguro?», dijo la fiscal. «Según nuestros archivos, su seguro fue cancelado hace 8 meses por no pagar. Aparte tenemos testimonios de al menos 4 víctimas que dicen que les hizo cosas que no necesitaban». El inspector Guerrero sacó una carpeta de su maletín y empezó a leer nombres y fechas. Leire Rosales Hurtado. Cirugía del corazón que no necesitaba, 45.000 euros. Lisandro Macías Sanz. Operación de la espalda falsa, 38.000 euros. Mercedes López Fernández. Le quitó la vesícula cuando estaba bien, 22.000 euros. Siguió. Doctor Fernández. Con cada nombre, Tiago se ponía más pálido. No esperaba que tuvieran tanta información. Pero hay más, seguí yo. Cuando estaba en el hospital, escuché a Tiago y Mariona planeando meterme a un asilo y falsificar documentos para declararme loco. Iker puso las grabaciones que había hecho en el hospital, donde se escuchaban las voces de Tiago y Mariona, hablando de sus planes. La calidad del sonido era buena y se escuchaba todo. Cuando terminó la grabación, Mariona explotó. «Esto es una trampa», gritó levantándose. «Un viejo está inventando cosas contra su familia. Camilo nunca tuvo cámaras. Todo es mentira». La fiscal Urbina la vio con una cara que daba miedo. «Sra. Macías», le dijo fría, «¿está diciendo que don Camilo falsificó las grabaciones donde confiesan delitos? ¿Está diciendo que contrató actores para imitarlos? ¿O que pagó a las víctimas de su esposo para que mintieran?» El inspector Guerrero se acercó a Mariona y le mostró otros documentos. «Aparte, Sra. Macías, tenemos pruebas de que usted, como abogada, ayudó a falsificar certificados y a tratar de pasar propiedades a su nombre. El Colegio de Abogados ya está investigando». «¿Qué certificados?», preguntó Mariona intentando hacérsela inocente, pero su voz la delató. «Los certificados del doctor Ametz Escobedo Guerrero, diciendo que don Camilo tenía demencia», respondió el inspector. Certificados que presentó en 3 bancos para tratar de entrar a las cuentas de su suegro. Iker dijo algo que fue lo peor para Mariona. «Inspector», dijo, «también descubrimos que la Sra. Macías sacó dinero de las cuentas de sus clientes para pagar los gastos de su esposo. Eso es robo». Mariona se puso blanca. No sabía que habíamos descubierto eso. Tiago, viendo que no había salida, intentó algo más. «Papá», me dijo suplicando, «todo es un error. Sí, tengo problemas de dinero, pero nunca quise hacerte daño. Estaba desesperado. Si quitas las acusaciones, te prometo devolverte todo el dinero». Su súplica me dio lástima y asco. Era el mismo hombre que me había negado su sangre, que había planeado robarme y que había dañado a gente inocente. «Tiago», le respondí, «cuando me negaste tu sangre, destruiste toda posibilidad de arreglar las cosas. Un padre puede perdonar mucho, pero nunca que su hijo prefiera verlo morir antes que ayudarlo». La fiscal Urbina habló. «Doctor Tiago Fernández Macías y Sra. Mariona Macías Ugalde quedan acusados de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y, en el caso del doctor Fernández, también de negligencia médica, con resultado de daño. Tienen derecho a guardar silencio y a un abogado». El inspector Guerrero se acercó con las esposas. «Aparte», añadió, «quedan detenidos hasta la audiencia del lunes». Mientras veía cómo esposaban a mi hijo y a mi nuera, sentí justicia y tristeza. Había ganado, pero había perdido a mi familia. Después de que se los llevaron, mi departamento quedó en silencio. Iker, Endika y yo nos quedamos solos, rodeados por las grabadoras. «Don Camilo», me dijo Iker guardando los documentos, «lo peor ya pasó. Ahora debemos prepararnos para lo que viene». En los siguientes días, los medios hablaron del doctor y su esposa abogada por fraude y negligencia. Los periódicos decían: médico niega sangre a su padre moribundo. Cirujano engaña a pacientes viejos con operaciones falsas.
Abogada roba dinero de clientes para defender a su esposo. El sábado recibí una llamada que me sorprendió. Era mi nieta Olatz, que había estado en casa de su amiga cuando arrestaron a sus padres. Abuelo, me dijo temblando, acabo de ver todo en las noticias. ¿Es cierto lo de mi papá y mi mamá? Hablar con Olatz fue difícil. ¿Cómo decirle que sus padres eran criminales que habían tratado de robar a su abuelo? ¿Cómo contarle que su padre me había negado su sangre? Olatz, le dije, tu padre y tu madre cometieron errores, pero no es tu culpa, y yo siempre te amaré. ¿Puedo verte, abuelo?, me preguntó. No tengo a nadie más. Claro que sí, le respondí. Esta siempre será tu casa. Cuando Olatz llegó, traía una maleta y los ojos hinchados de llorar. La abracé sin decir nada, sintiendo su cuerpo temblar. Abuelo, me dijo, ¿por qué mi papá te hizo esas cosas? Siempre pensé que te quería. Esa pregunta me hizo pensar en mis errores como padre. Había malcriado a Tiago, dándole todo sin enseñarle a trabajar. Había sido permisivo cuando empezó a ser egoísta. Olatz, le dije, a veces las personas cambian y no entendemos por qué. Tu padre se dejó llevar por el dinero y olvidó lo que importa. Esa semana, mientras Tiago y Mariona estaban en la cárcel, empezaron a ver las consecuencias. El Hospital Clínico San Isla suspendió a Tiago y empezó a investigar sus cirugías de los últimos 2 años. El martes, el doctor Lisandro Salgado Campos, director del hospital, me llamó para disculparse por no haber visto antes lo que pasaba con mi hijo. Señor Fernández, me dijo, quiero disculparme. No supervisamos bien al doctor Tiago Fernández. Estamos revisando sus casos y contactando a los pacientes que pudieron ser afectados. Esa semana, el Colegio de Médicos expulsó a Tiago, lo que significaba que no podía ser doctor en España. La decisión fue por los fraudes y por negar ayuda a su padre. Aparte, el Colegio de Abogados suspendió a Mariona y congeló las cuentas de su oficina después de saber que había sacado dinero de sus clientes. El viernes de esa semana, Iker me dijo las primeras decisiones de la corte. Don Camilo, me dijo en su oficina, la fiscal va a pedir de 6 a 8 años de cárcel para Tiago por fraude, falsificación y negligencia médica. Para Mariona, pide de 4 a 6 años por ayudar en el fraude y robar dinero. ¿Y qué posibilidades tienen de no ir a la cárcel?, pregunté. Muy pocas, respondió Iker. Las pruebas son muchas. Tienen víctimas que van a declarar, y los delitos están grabados. Aparte, el caso ha salido mucho en la tele, lo que hace que sea difícil que los jueces sean buenos. En esos días también recibí llamadas de algunas de las víctimas de Tiago. Doña Leire Rosales, la señora que había sido operada del corazón sin necesitarlo, me llamó para agradecerme por haber demandado a mi hijo. Señor Fernández, me dijo con voz emocionada. Sé que debió ser difícil demandar a su hijo, pero gracias a su valentía, mi familia y yo tendremos justicia. Su hijo me robó mis ahorros y casi me mata con una operación que no necesitaba. Esas pláticas con las víctimas de Tiago me ayudaron a confirmar que había hecho lo correcto, aunque me doliera. El domingo por la noche, cenando con Olatz en mi departamento, sonó el teléfono. Era una llamada de la cárcel. Tiago había logrado tener derecho a una llamada, y había decidido hablar conmigo. Papá, escuché su voz en la bocina. Por favor, necesito hablar contigo, por favor. Olatz me vio esperando mi reacción. Después de pensarlo, tomé la decisión que cambiaría nuestra relación. Tiago, le dije firme, tienes 5 minutos para decir lo que tengas que decir. Papá, empezó Tiago llorando y desesperado. Sé que no merezco que me perdones, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Todo se salió de control. Olatz se acercó a mí, y vi lágrimas en su cara mientras escuchaba a su padre suplicar desde la cárcel. Le pedí que se sentara conmigo, porque esta plática también la afectaría. Tiago, le respondí, tuviste muchas oportunidades para decirme la verdad sobre tus problemas de dinero. Podías haber venido a mí como un hijo debe hacer cuando necesita ayuda. En vez de eso, mentiste, robaste, y cuando más te necesité, me negaste tu sangre. Lo sé, papá, lo sé, dijo Tiago. Estaba desesperado. Las demandas, las deudas, la presión. Mariona me convenció de que era la única forma de salvar nuestro futuro, pero nunca quise hacerte daño. De verdad nunca quisiste hacerme daño, repetí amargado. Tiago, me dijiste que preferías verme morir antes que ayudarme. ¿Cómo puedes decir que no querías hacerme daño? Se quedó callado.
Cuando volvió a hablar, su voz era más desesperada. Papá, estaba mal. La presión, los problemas. Dije cosas que no sentía. Por favor, tienes que creerme. Soy tu hijo, soy tu sangre. Por eso duele, le respondí. Porque eres mi hijo. Porque te di todo. Porque creí en ti y tú me traicionaste de la peor manera. Olatz me tomó de la mano y dijo: Abuelo, tal vez mi papá está arrepentido. Tiago debió escuchar porque le habló a ella. Olatz, ¿estás ahí, mi amor?, preguntó. Olatz, dile a tu abuelo que todo esto ha sido un error. Dile que tu papá no es el monstruo que creen. Tiago, lo interrumpí. No metas a Olatz en esto. Ella no tiene nada que ver con tus decisiones. Pero, papá, insistió Tiago, Olatz es mi hija. Tiene derecho a saber que su padre cometió errores, pero que no soy un criminal. ¿No eres un criminal?, pregunté. Tiago, operaste a pacientes sin necesidad. Les robaste sus ahorros, falsificaste documentos, trataste de robarme y me negaste tu sangre. Si eso no te hace un criminal, entonces no sé qué. Lo interrumpieron para decirle a Tiago que su tiempo había terminado. Papá, por favor, gritó. No puedo ir a la cárcel. No sobreviviré. Mariona está hablando con su abogado sobre un trato con la fiscalía. Si quitas las acusaciones, tal vez podamos arreglarlo. Un arreglo, repetí amargado. Tiago, ¿crees que después de todo puedes arreglar las cosas? Puedo devolver el dinero, gritó. Puedo compensar a todos los pacientes. Puedo hacer trabajo comunitario, lo que sea necesario. ¿Con qué dinero vas a compensar a nadie?, le pregunté. Debes más de 500.000 euros. Tus cuentas están bloqueadas. Ya no eres doctor y tu esposa tampoco es abogada. ¿De dónde vas a sacar dinero? Se quedó callado. No había pensado en las consecuencias. Papá, susurró, si no me ayudas, voy a perder todo. Mi carrera, mi libertad, mi familia, todo se va a destruir. Tiago, le respondí, ya perdiste todo eso cuando decidiste poner tu codicia antes que tu honor. Yo no destruí tu carrera. Tú la destruiste operando a pacientes sin necesidad. Yo no arruiné tu matrimonio, lo arruinaste al meter a Mariona en tus planes. Y yo no acabé con nuestra relación. La terminaste cuando me negaste tu sangre mientras me desangraba. Lo interrumpieron y le dijeron que la llamada había terminado. Papá, por favor, gritó. No me abandones. Soy tu único hijo. Tiago, le dije. Tuve un hijo que se llamaba Tiago Fernández Macías. Era doctor. Estaba casado con una abogada y tenía una hija hermosa llamada Olatz. Pero ese hijo murió para mí el día que me vio a los ojos, y me dijo que prefería verme morir antes que ayudarme. El hombre que está hablando conmigo es un extraño que se llama igual, pero no es mi hijo. Colgué. Olatz me vio triste. Abuelo, me dijo, ¿no vas a ayudar a mi papá? Mi amor, le respondí tomando sus manos, ayudar a tu padre sería hacerle más daño. Si evito que vea las consecuencias de sus actos, nunca aprenderá. Y sus víctimas no tendrán justicia. Esa noche, mientras Olatz dormía, recibí otra llamada. Era de Mariona, que también tenía derecho a una llamada desde la cárcel de mujeres. Don Camilo, escuché su voz, muy diferente a su tono de abogada. Sonaba derrotada. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero necesito hablar con usted sobre Olatz. Me sorprendió que Mariona empezara a hablar de su hija en vez de rogar por su libertad, como había hecho Tiago. ¿Qué pasa con Olatz?, le pregunté con cuidado. Ella no tiene a nadie más que a usted ahora, siguió Mariona llorando de verdad. Mi hermana en Sevilla no puede cuidar de una adolescente, y los papás de Tiago murieron hace años. Por favor, no permita que Olatz pague por nuestros errores. Mariona, le respondí, Olatz siempre tendrá un hogar conmigo. Es mi nieta y la amo, pero no puedo decir lo mismo de ti o de Tiago. Lo sé, dijo Mariona. Don Camilo, todo empezó como una idea cuando Tiago no podía pagar sus deudas. Nunca imaginé que haríamos tanto daño. Una idea, repetí. Mariona, planearon por meses robarme. Falsificaron documentos, mintieron a bancos y hasta metieron a doctores corruptos en su plan. Eso no es una idea, es un plan criminal. Se quedó callada. Después habló con honestidad, lo que me sorprendió. Tiene razón, admitió. Don Camilo, en la cárcel he pensado en todo lo que hicimos y me he dado cuenta de algo terrible. Dejé de ser abogada para ayudar a un ladrón. Ayudé a Tiago a robar a pacientes.
Robé dinero de mis clientes y planeamos robarle a usted. No supe qué decir. Era la primera vez que admitían todo lo que habían hecho sin excusas. ¿Por qué me dices esto ahora, Mariona?, pregunté. Porque quiero que sepa que entiendo por qué nos demandó, respondió. Y porque necesito que sepa que Olatz no tuvo nada que ver con nuestros crímenes. Ni siquiera sospechaba que teníamos problemas. Por unos minutos, Mariona me dijo más cosas de lo que habían hecho, cosas que yo no había descubierto. Me contó de otros doctores que habían ayudado, de más pacientes que habían sido robados y de abogados corruptos que habían ayudado a falsificar documentos. Don Camilo, siguió Mariona, mi abogado me dijo que estaré en la cárcel de 4 a 6 años. No hay forma de evitarlo con las pruebas que tiene, pero quiero pedirle un favor que no es para mí o Tiago. ¿Qué favor?, pregunté. Por favor, no permita que Olatz me visite en la cárcel por los primeros años, me dijo decidida. Una adolescente no debe ver a su madre ahí. Quiero que recuerde a la abogada que era antes, no a la criminal en la que me convertí. Eso me dolió. Mariona estaba mostrando preocupación por su hija, no por ella. ¿Estás segura, Mariona?, pregunté. Olatz podría necesitar hablar contigo, sobre todo al principio. Estoy segura, respondió. Don Camilo, Olatz es inteligente y tiene un buen futuro. No puede dejar que nuestros errores arruinen su vida. Necesita gente como usted. Sonó el teléfono, pero Mariona tenía algo más que decir. Don Camilo, dijo rápido. Hay algo más. Tiago está pensando en decir que es culpable para que le den menos años. Su abogado le dijo que si coopera podría salir en 3 o 4 años en vez de 8. ¿Y tú qué vas a hacer?, pregunté. Voy a hacer lo mismo, respondió. No tiene sentido hacer un juicio largo que le dé más dolor a Olatz y a las víctimas. Después de colgar, me quedé callado, pensando en las 2 pláticas que había tenido. Tiago había llamado para dar lástima y evitar las consecuencias. Mariona había llamado para aceptar la responsabilidad y proteger a su hija. Al día siguiente, Iker me visitó con noticias. Don Camilo me dijo, Tiago y Mariona van a decir que son culpables de todo. La audiencia será en 2 semanas. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que Tiago estará en la cárcel 4 años y Mariona 3, explicó Iker. Aparte, tendrán que pagar a todas sus víctimas, lo que los dejará sin nada. Esa semana, el Colegio de Médicos dijo que Tiago nunca más podría ser doctor, y que su caso sería estudiado en las universidades como ejemplo de no seguir la ética médica. El viernes, ayudando a Olatz con su tarea, pensé en cómo una familia que parecía perfecta se había destruido en semanas. Pero también me di cuenta de que había ganado algo, una relación más cercana con mi nieta y la confirmación de que la había criado bien, aunque mi hijo había decidido no seguir esos valores. Abuelo, me dijo Olatz, ¿crees que algún día podré perdonar a mis papás? Mi amor, le respondí abrazándola, el perdón no es algo que tienes que dar. Llegará cuando estés lista, si es que llega. Mientras, vamos a construir tu futuro. Han pasado 3 años desde ese día en el hospital, cuando mi hijo me negó su sangre. Escribiendo esto, viendo Madrid por mi ventana, puedo decir que la decisión más difícil de mi vida fue la correcta. Tiago estuvo 4 años en la cárcel. Salió en marzo diferente, flaco, viejo y sin la arrogancia que tenía. La cárcel le había roto el cuerpo y el ego. Durante su tiempo en la cárcel no lo visité. Lo consideré un extraño, pero, por medio de Iker, me enteré de su situación. Tiago trabajó en la biblioteca, hizo programas de rehabilitación y se arrepintió. Mariona salió de la cárcel 6 meses antes, después de 2 años y medio. No contactó con Olatz, protegiéndola. Cuando Tiago salió, trató de empezar de nuevo. Sin ser doctor, sin dinero y con un historial criminal, trabajó en una farmacia. El dueño, don Anselmo Padilla Rosales, que sabía su historia, decidió darle una oportunidad. Don Camilo, me contó Iker, su hijo vive en un departamento cerca de su trabajo. Gana poco, va caminando al trabajo, y no ha contactado con sus compañeros doctores. Tiago había cambiado. De cirujano a empleado de farmacia, de vivir en una casa grande a vivir en un estudio, de tener mucho dinero a sobrevivir con poco. Mariona hizo algo parecido. Ya no pudo ser abogada, pero trabajó como asistente en una clínica veterinaria. Vive en un departamento rentado en Getafe y evita a sus conocidos. Lo que más me ha sorprendido es que Tiago y Mariona se divorciaron en la cárcel. Parece que la presión de enfrentar sus crímenes destruyó su matrimonio. Ahora viven separados,
solo unidos por el dolor de haber perdido a su hija y por arrepentirse. Olatz, ahora de 19 años, es una joven increíble. Terminó la prepa con buenas calificaciones y estudia medicina en la Complutense, donde su papá se graduó. Pero, a diferencia de Tiago, Olatz quiere ser doctora comunitaria para ayudar a gente que no puede pagar doctores. Abuelo, me dijo hace unas semanas, quiero ser la doctora que mi papá debió ser. Quiero sanar, no hacerme rico. Es irónico. El hijo que me traicionó me ha dado la nieta más maravillosa. Olatz es inteligente como su papá, pero también tiene la compasión que él perdió. En estos 3 años he hablado con algunas de las víctimas de Tiago. Doña Leire Rosales, la señora que fue operada del corazón sin necesitarlo, se recuperó. Con el dinero que recuperó, hizo una fundación para ayudar a personas mayores a denunciar fraudes médicos. Don Camilo, me dijo doña Leire, lo que hizo su hijo fue terrible, pero su valentía salvó a mucha gente. Por eso, siempre le estaré agradecida. El Hospital Clínico San Islas puso nuevas reglas para supervisar a los doctores por el escándalo de Tiago. Ahora, todas las operaciones que no son urgentes necesitan una segunda opinión, y hay un sistema para detectar a los doctores que hacen cosas raras. Yo me he recuperado de la hemorragia que casi me mata. El estrés de saber lo que hizo mi hijo me dio energía y un propósito en la vida. A los 71 años me siento mejor que antes. He decidido usar mi experiencia para ayudar a gente mayor que sufre abuso familiar. Trabajo con una organización que previene estos crímenes, contando mi historia para que sepan que pueden defenderse. Hace 2 meses, Tiago trató de contactarme por medio de una carta que mandó con Iker. Pedía perdón y quería estar en mi vida. La carta estaba escrita a mano y mostraba que se arrepentía. Después de leerla y hablar con Olatz, decidí responder. Le escribí una carta donde le decía que entendía su arrepentimiento, pero que las heridas eran muy profundas. Le deseé suerte, pero le dije que nuestra relación había terminado el día que me negó su sangre. El que escribió esta carta puede ser buena persona ahora, le expliqué a Olatz. Pero ya no es mi hijo. Mi hijo murió cuando decidió que su egoísmo era más importante que mi vida. Escribiendo esto, pienso en lo que he aprendido. La justicia, aunque duele, es necesaria para sanar. La edad no es un problema para defenderse, y las familias se basan en amor y respeto, no en la sangre. Mi nieta Olatz es lo mejor de lo que puede ser una familia, amor, apoyo y valores. Ella es mi heredera, no solo de mi dinero, sino de mis principios. La historia de mi hijo Tiago es una advertencia para los que creen que pueden traicionar a su familia sin consecuencias. Pero también es una historia de Leire, porque nunca es tarde para defender lo que es correcto. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y comenta. Para escuchar la siguiente historia, haz clic aquí. Gracias.